Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. Bueno, acabamos de leer Juan capítulo 16. Ya oramos, ¿cierto? Ya oramos, bien. Yo le voy a pedir que haga un ejercicio, pero de verdad hágalo. Sí, es que yo soy tan dulce, siempre me siguen las abejas, ¿cierto? Pero mira que me sigue. Voy a pedirle que haga un ejercicio, y bueno, a Simon que le digas a Paul también. Respire lo más profundo que pueda. Deep breath. Y vamos a retener. Van a retener el aire lo que más puedan. ¿Listo? Vamos a hacerlo. 1, 2 y sostenga. No vuelva a respirar. ¿Cuánto podría aguantar? ¿Ya respiraste? ¿Quiénes todavía están aguantando? ¿Cuánto ha pasado? ¿Como 10 segundos? ¿15? ¿Cuánto sería lo máximo que podríamos durar así? Ahí ya terminaron. ¿Quién fue el valiente que todavía estás ahí? Qué buenos pulmones, ¿no? Sebas, qué buenos pulmones, mirad. Bueno, Vanessa, pues es que con esos pulmones que tiene para cantar, pues. Por ahí ya como que vi que terminaron los otros, ¿cierto? Simon también. Fíjese que nosotros, ¿qué pasaría si uno no volviera a respirar? Muere, ¿cierto? ¿O usted ha visto una persona que no respire? ¿Cierto? Resulta que mi mamá, cuando ella siempre tuvo un EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y cuando era pequeño, era muy difícil verla porque cuando ya le daban esas crisis se ponía morada porque ya no podía respirar, ¿no? Entonces andaba con esos inhaladores que abren los bronquios para que le entrara oxígeno, pero llegaba un punto en que ya se ponía morada porque no le entraba el oxígeno. Entonces venía con esa impotencia de poder ayudarla, porque ¿cómo la ayuda a uno? Porque es una cuestión de que no le entra, sus pulmones están defectuosos y no entra la respiración. Pues la Biblia habla de la respiración en muchas maneras. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, en la creación del hombre, Él le da una respiración inicial. Él crea al hombre como un ser animal, ¿no? Dice que creó al hombre muy parecido a los animales y le dio una respiración que vamos a llamar respiración biológica. O sea, la respiración que necesita el cuerpo, esa que ustedes intentaron retener por un momento y les causó dificultad. Y esa respiración biológica a veces se confunde con otro tipo de respiración que Dios otorgó al hombre. Cuando se mira en Génesis capítulo 2, a ese hombre que Dios había creado, le sopló otro tipo de aliento, otro aliento de vida que es el aliento de vida espiritual, que no es biológico. Hay una dificultad en la religiosidad porque nos enseñaron que cuando Dios creó al hombre hizo unos muñequitos de barro y les sopló y entonces el muñequito se empezó a mover. Entonces asumimos que ese aliento de vida que sopló Dios es el aliento biológico. Pero no es ese aliento porque ya es el hombre. Cuando usted lee en Génesis 2 dice, y tomó al hombre, ya un ser que respira biológicamente, y sopló en su nariz aliento de vida, una respiración distinta, se llama respiración espiritual. Dice, y fue hecho un ser viviente, o sea, espiritualmente le dio vida. Entonces, esa vida que desde el principio estableció Dios para con el hombre nos hace a nosotros seres totalmente distintos a los animales. En eso somos distintos. Nos han dicho que somos como los animales racionales, pero no solamente en el sentido de ser racionales somos distintos al resto de los animales, sino en el sentido de que nosotros respiramos espiritualmente, o al menos durante un tiempo. Cuando yo el jueves estaba hablando un poco de cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, por ejemplo en Génesis, la gente asume que esa narración es como un mito, ¿no? En teología se llaman narraciones histiológicas, es decir, como que son narraciones míticas, pero realmente no son narraciones míticas porque Jesús habló de eso también. Y el apóstol Pablo y todos los que tienen la revelación del Espíritu hablaron con respecto a esa respiración espiritual.
Y cuando vino Jesús, lo primero que dice es, yo he venido para que tengan vida. Pero fíjense que él no estaba frente a un cementerio diciendo, yo he venido para que ustedes tengan vida, ¿no? Como a unos muertos que están ahí. ¿A quién le está hablando? A los hombres que tienen respiración biológica. Entiende que es una dificultad para la mayoría de las personas entender la diferencia, porque cuando uno le dice a una persona que está muerta, dice, no, yo respiro. ¿Cierto? ¿Usted diferenciaría a una persona muerta de una vida, de una viva? Físicamente, obviamente, ¿cierto? Porque usted ve a la persona que está muerta, no se mueve, no respira, ¿no? Dice, la vez pasada decía un meme que Dios nos dio la respiración y el movimiento del corazón automáticamente porque se nos olvidan todas las cosas, ¿no? Si nos hubiera dejado que fuera nuestro razonamiento, pues se nos olvida respirar o que nuestro corazón lata. Pero realmente esa parte que nos da la vida biológica es solamente una parte. Lo triste es que muchas personas pueden vivir, pasar toda su vida con esa vida biológica pensando que solamente de eso se trata la vida que Dios le otorgó. Entonces cuando Jesús dice que yo he venido para que ustedes la tengan vida y le dice y la tengan en abundancia, entonces inmediatamente pensamos, entonces Dios me dio vida biológica y quiere que yo viva abundantemente en este lugar, que disfrute de todas las cosas, que tenga abundancia en el alimento, en las cosas que tengo y disfrute de todas las cosas. No estoy diciendo que eso sea mal, sino que se confundió la respiración biológica con la espiritual. Porque desde el principio, ¿qué pasó con Adán? Por eso decía, ¿por qué satanizan tanto la narración de Génesis como si fuera un mito? Porque nos está mostrando la realidad del hombre. Porque el hombre al cual se le entregó respiración espiritual, murió en esa respiración espiritual. Eso es un acto que sucede inmediatamente. Usted lee en Génesis capítulo 3 y entonces interviene otro ser espiritual que es un ángel caído, los engaña y ellos caen en la trampa y mueren espiritualmente. Fíjense que algunas teologías dicen que entonces el hombre empezó a morir, hablando de la respiración biológica de nuevo. Como que lo que hizo el hombre cuando pecó fue cortar su vida en la carne, su respiración biológica, pero no, la carne fue diseñada para perecer. Cuando usted lee Juan capítulo, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, la gente se pregunta con qué cuerpo vamos a resucitar. Y entonces él habla de lo corruptible y lo que no es corruptible. Dice, el reino de los cielos, lo que está arriba, es incorruptible. Por tanto, esto que es corruptible, ¿por qué es corruptible? ¿Alguna vez le pusieron ¿Se acuerdan? ¿Y qué le decía el sacerdote a uno? ¿Qué parte es la que se vuelve polvo? El cuerpo físico, es decir, su diseño inicial, el diseño inicial de Dios para todos los hombres es que mueran físicamente. O sea, tienen una caducidad. Claro, uno ve a Matusalén 969 años, Adán creo que 980 años, pero entonces sí que se redujo. No, es que usted lee Génesis 6 y Dios dice, ya no voy a contender tanto con el hombre, les voy a reducir la vida biológica a 120 años. Ya no quiero contender más con el hombre, le voy a reducir su tiempo. Y después el salmista dice, mire, y ni siquiera vivimos 120 años. Los más robustos viven 90, 80, 70 años. Pero esa es la caducidad biológica. Pero se pierde de vista el aliento espiritual. Y eso es lo que dice Jesús que ha venido a hacer, que tengan vida espiritual. Y cuando nosotros leemos aquí en Juan capítulo 16, esto que acabamos de leer es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos durante la Santa Cena. Sí, el Señor Jesús justo antes de ser atrapado para ser llevado y ser crucificado, bueno, todo lo que le va a suceder, está reunido con sus discípulos la noche anterior y él toma estos mismos elementos que vamos a tomar hoy, que es el pan y el vino, y les establece unos criterios de por qué va a tomar esos dos elementos y lo que va a suceder de ahí en adelante. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, Juan nos está contando todo lo que Jesús dijo durante esa celebración. Cuando se empieza a leer como desde Juan 13 hasta Juan 17, todas esas palabras que está diciendo Jesús no se las está diciendo a todo el mundo. Se las está diciendo a un grupo cerrado de personas que él llamó y escogió para que continuaran
ese camino que empezó Jesús. Y les empieza a revelar todas estas cosas. Él les empieza con plastilina a contar todas las cosas. Pero hay un punto en el que les hace una advertencia, les dice, mire, les voy a advertir algo, y es que va a llegar el momento, que es lo que empezamos. Dice, les voy a decir algo para que no tengan tropiezo. La vida de fe no es un camino de rosas. Porque dice, va a llegar un tiempo, dice acá, que los van a expulsar de las iglesias, que los van a matar aún, y los que los matan son personas religiosas que creen que adoran a Dios. Eso es lo más tenaz. Dice, no, me mata un ateo, pues sería más comprensible, ¿cierto? Pero que me mate uno que se supone que conoce a Dios. Y Jesús lo está advirtiendo, es decir, eso va a pasar y está pasando, ¿no? Y hace esa advertencia el Señor, entonces Él les empieza a revelar todas estas cosas. Pero dice, mire, yo le estoy contando todo este chismerío, pero todavía no lo van a poder entender a profundidad. Todavía no. Entonces dice, no, sí, ya estás hablando claro. Dice, no, que no, hombre. Porque les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, qué cosa tan impresionante. A veces nos perdemos esto. Pero ¿por qué Jesús está diciendo esto durante la Santa Cena que vamos a tomar hoy? Porque Jesús está hablando de un cumplimiento. Lo que está diciendo Jesús es, en ustedes, los que de aquí en adelante, en todos ustedes, se va a cumplir la promesa de mi Padre que le dio a Abraham. Perdón. Dios le había dado una promesa a Abraham 4000 años antes. Le dio una promesa a Abraham. Y él les dice, mire, esto que les voy a decir ahora es el cumplimiento de esa promesa sobre ustedes. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3. Miremos cuál es esa promesa. Gálatas capítulo 3. ¿Se acuerda que hemos leído que dice, Dios no retrasa su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda? Cuando habla de no queriendo que ninguno se pierda, es que muera espiritualmente, que no esté respirando espiritualmente, que tenga vida, ¿cierto? No pierda Gálatas. Y yo le voy a leer el Salmo, mire, porque el salmista empieza, y él le va a decir por qué el salmista está clamando de esta manera. ¿Qué es lo que está clamando el salmista? Porque dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Usted, mire, le voy a contar otra anécdota que me pasó. Y es que un día yo iba a fritar unas papas. A mi hijo le gustan las papas fritas desde chiquito, él estaba pequeñito. Entonces yo puse un aceite a calentar un aceite para fritar unas papas y me entró una llamada. Entonces yo me salí para la sala, yo no me acuerdo quién me llamó, pero duré harto hablando. Entonces cuando yo me volteé, la cocina no se veía. No, porque el humo que suelta el aceite es de lo más peligroso que hay. La cocina estaba blanca, o sea, no se veía la ventana. Entonces, claro, yo me asusté porque me acordé que había dejado un aceite ahí. Y yo me entré corriendo. Entonces yo sostuve la respiración, entonces yo no encontraba y me ardían los ojos y yo no encontraba finalmente apagué la hornilla, el fogón, y por un momento no aguanté más y respiré ese humo y se me trancó, o sea, no me entraba ni me salía aire, o sea, ese humo me trancó yo no sé aquí qué sucederá. El caso fue que yo no podía respirar. Y entonces yo empecé en una angustia porque ni me salía ni me entraba. Y yo ya me salí, y aparte ese apartamento donde vivíamos tenía unas ventanitas así chiquiticas. Entonces uno no podía como sacar la cabeza, entonces yo sacaba como una parte y yo trataba. Y duré como 1 minuto y ya estaba yo que me desmayaba como que me entró el aire. Y él está diciendo, esa angustia es la que está diciendo el salmista. Esa angustia de que uno pueda morir. Yo no sé si usted ha sentido esa angustia. Yo la he sentido varias veces. De sentir que uno ya se va a morir, que es inminente la muerte. Yo no sé si lo ha experimentado, yo lo he experimentado más de 3 veces. Después les cuento para el chismerío. Cuando uno cree que se va a morir de verdad, uno clama en su angustia. Más de uno deja de ser ateo en esa angustia, porque está peligrando su vida biológica, ¿entiende? Y él está clamando no por su vida biológica, porque sabemos, porque dice, alzaba él mis manos de noche sin descanso,
mi alma rehusaba consuelo, su alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Entiende por qué él está clamando? Por su espíritu, porque su espíritu no está respirando. Entonces es como cuando uno no respira biológicamente, ¿qué tiene? Angustia. No, yo veía la cara de mi mamá cuando se ahogaba, esa angustia porque no le entraba al aire. Entonces tocaba ponerle oxígeno y el inhalador ese y varios disparos porque no le reaccionaba y no quería que ya le entrara al aire. Esa angustia es la que está manifestando aquí el salmista. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Sabe qué es inquirir? La palabra inquirir, mire, hasta los demonios inquiren a Dios. Es pedir un derecho legal a Dios. Cuando alguien inquiere, por ejemplo, los saduceos y los sacerdotes le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo, te inquirimos en el nombre de Dios que nos lo digas. Es reclamar un derecho legal de Dios. Y entonces dice, inquiría mi espíritu. Y mire lo que dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Entiende lo que está diciendo el salmista? Él está reclamando la promesa de Abraham. Dice, no cesará, no tendrá misericordia, no volveremos a respirar espiritualmente. Entiende que desde Adán hasta Malaquías ninguno pudo respirar espiritualmente. Porque la promesa era futuro. Le dice Dios a Abraham, en el tiempo de la vida volveré a ti. En el tiempo de la vida. ¿Entiende qué vida se refiere? Pues Jesús dice, yo he venido a traerles la vida. Ese es el cumplimiento de la promesa, pero fíjese que ni siquiera está en Jesús. La promesa no es Jesús. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Ahorita vamos a ver la diferencia de lo que sucede en nosotros, ¿no? Esa es la promesa. Ahora sí vamos a Gálatas. Y por eso el salmista, cuando nosotros vemos el clamor del salmista, a veces nosotros leemos el Salmo, ¿no? Y entonces uno va como en pura leyendo el Salmo y pasando por delante versículos, pero no está entendiendo el énfasis que está haciendo el autor con la necesidad que lo está experimentando, ¿no? Porque, por ejemplo, usted, pues no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona que se está ahogando en una piscina o en un río. No, qué impotencia, pero por más que se esfuerce, usted no puede sentir lo que está sintiendo esa persona. Usted se puede imaginar y usted se angustia, claro, usted lo quiere salvar, si tiene un buen corazón. Pero usted no puede sentir lo que él está sintiendo, ¿o sí? Por más que usted se angustia, el que está sintiendo la angustia es el que está muriendo. Y así pasa con las personas. ¿Por qué las personas no están angustiadas por su espíritu? Porque creen que la vida que Dios les está ofreciendo es la vida biológica y que se la va a entregar en abundancia. Pero no se trata de esa vida. ¿Entiende cuál es el engaño de Satanás? Por eso dice en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, que es Jesús. Porque aunque, mire, pues uno dice, pues sí, yo lo entiendo. O sea, podría ser un conocimiento intelectual. Yo entiendo, pero no me interesa. Sería muy tenaz, ¿no? O sea, yo entiendo lo que usted me está diciendo, que yo tengo una vida biológica y una vida espiritual, que mi vida espiritual está, pero sabe que yo estoy bien, déjeme así. ¿Quién le cegó? Entiende que la vida espiritual, ¿cuál es el problema? La vida biológica va a terminar en todos. Está diseñada así, todos vamos a morir físicamente, pero eternamente. Va a haber un desprendimiento de Dios, lo que se llama muerte, separado de Dios eternamente. Entonces, ahora sí vamos a Gálatas. Yo les estoy poniendo. Estamos en Gálatas 3, ¿cierto? ¿Ya están allí? Gálatas 3, versículo 10 en adelante, dice.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mire lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham. ¿Se acuerda la promesa de Abraham? Es una promesa de una bendición futura, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces aquí hay un problema grave. Y es que el Espíritu no puede venir sobre todas las personas. Cosa rara, ¿cierto? Jesús dice, y el profeta Joel dice, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarán y verán visiones y todo eso. Realmente no es sobre todo. El Señor Jesús dice, el espíritu no se va a manifestar sobre el mundo, se va a manifestar sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es que hay una diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu que tiene el hombre. No es lo mismo, también hay una confusión, porque creemos que la vida espiritual que tenemos es la misma vida espiritual que da Dios, o el espíritu de Dios en nosotros es diferente. Porque Dios en el principio sopló, aunque es algo que Dios da, no es su propio espíritu, es un espíritu que otorga al hombre. Y ese espíritu murió, el hombre lo mató, legalmente transgredió la ley y murió espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese espíritu? Teológicamente se llama regenerar. ¿No? Cuando se leen a Pablo, es una palabra que es bíblica, dice el espíritu debe ser regenerado. ¿Qué es regenerar? Por ejemplo, la profesora le dice a usted, váyase para su casa y repase la lección. ¿Por qué tiene que repasarla? Porque ya la estudió, porque ya la leyeron, ¿cierto? Porque tiene que repasarla. Cuando dice regenerar es porque usted tenía un espíritu y tiene que volver a darle ese espíritu, ¿entiende? Porque está muerto, se murió. Ese es lo que se llama el espíritu de Cristo, ¿no? En Romanos capítulo 8, ahorita vamos a tocar una parte de Romanos 8, pero yo les recomiendo que en su casa lea todo Romanos 8. Hace una gran diferenciación entre el espíritu de Cristo que ahora fuera en nosotros y el Espíritu Santo que viene sobre los que tienen el Espíritu de Cristo. ¿Por qué es importante la fe en Jesucristo? Porque lo que hace Jesús por la obra del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, es que cuando Él nos da las palabras y las recibimos, podemos tener vida espiritual. Por eso la obra del Espíritu es tan importante. Ahí en Juan capítulo 16 dice, mire, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y cuando Él venga, los va a convencer de tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Y dice, ¿qué es el pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Esa es la obra del Hijo. Vino a cumplir toda la obra del Padre, a morir redentoramente, a pagar por la transgresión del hombre desde el principio, a pagar por la muerte espiritual. Entiende que a veces uno dice, pero uy, qué duro que Dios haya matado a su Hijo de esa manera para que nosotros viviéramos. Pues no entiende la angustia y la transgresión que es en contra de Dios. Es en contra de Dios, no es en contra de los hombres, es en contra de Dios. Y la solución, por eso dice aquí en Galatas que no era por las obras de la ley. ¿Qué empezaron a hacer los hombres? Claro, en el antiguo pacto, ¿qué hizo Dios? Mire, el hombre ya estaba muerto espiritualmente. O sea, ya está muerto espiritualmente, no puede hacer nada para volverle a dar vida. Y aparte le da la ley a Moisés. Qué cosa tan tenaz. Porque ¿sabe qué hace la ley? Ellos tienen la esperanza en Moisés, porque dice, Dios le va a hablar a Moisés. Se fue para el monte, le entregó las leyes. Vamos a cumplir las leyes para agradar a Dios. Y empiezan a hacer todo lo posible por cumplir la ley de Dios. Y eso los hace constituir en personas buenas. Pero aunque eran personas buenas, seguían muertas espiritualmente. Entonces la ley lo que hizo fue manifestar la maldición en la que está el hombre, que no solamente está muerto espiritualmente, sino que es malo por naturaleza. Lo que decía Rubia acá.
Porque uno dice, ay, pero es que yo soy cristiano y todavía vienen pensamientos que y si yo les contara lo que pasa por mi mente, a veces tan malo que pasa. Ay, pero ¿por qué? ¿Usted no es creyente? Sí, pero no es que esto que llamamos carne, que es de abajo, sigue colocándole esos pensamientos que son contrarios a Dios. Y eso es lo que muestra la ley. La ley lo condena para que usted sienta más angustia. Eso es lo que hace la ley. ¿O no siente usted angustia cuando usted infringe la ley? ¿No? El otro día íbamos aquí para Tunja y entonces pasando el desaguadero, es que se llama, ¿no? Hay una recta, pero hay unas partes en las que se puede adelantar y otras no. Entonces había un tipo que iba despacio, entonces todo el mundo empezó a adelantar en la doble línea, que es prohibido. Y entonces yo me lancé también y yo alcancé a ver allá al policía que estaba al fondo y me metí. Y claro, los que se fueron detrás del otro, que se le pegaron y no oían el policía, pues gracias a Dios me mostró, ¿no? Porque si no ahí estaría. Pues cuando vieron al policía, ¿qué siente uno? Usted está infringiendo la ley, ¿usted qué siente? Usted, cierto, le pasa un frío y usted dice, no, ya, me partió. Esa angustia, eso es lo que hace la ley. Mostrar que usted, por más que se esfuerce, es un transgresor y que el policía, si lo coge en esa transgresión, lo va a multar. La ley lo que hace es redundar la maldición. Por eso dice acá en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque entiende que, mire, los fariseos que eran tan juiciosos, ellos decían que eran irreprensibles por la ley, aún con toda esa irreprensión, ellos no cumplían toda la ley. Y entonces Santiago, el hermano de Jesús, después usted lee Santiago, dice, si usted incumple uno de los mandamientos, es como si los hubiera incumplido todos. Porque aquí va a decir, mire, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Usted es capaz de vivir por la ley? ¿Se quiere arriesgar? ¿Intentar vivir por la ley? Pues como no puede, se mete en más maldición. Entonces, ¿qué hace Jesús? Muere por ese hecho de la maldición. Se hace maldición, porque la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Y él es colgado en un madero, y para que se cumpla para que se dé ese cumplimiento, Roma va a tomar la hegemonía de esa región de Palestina en un momento determinado después de los griegos. Roma va a asumir la hegemonía sobre Palestina para que se dé el cumplimiento, porque si a Jesús lo matan de otra manera no se cumpliría la escritura, porque dice que el que es colgado en un madero es el que es maldito. Entonces, si lo hubieran matado a los judíos, lo apedrean y no se cumple. Si hubieran estado los griegos, no lo matan porque reconocen la sabiduría de Jesús y lo hubieran hecho un rey. Tenían que estar los romanos para que lo mataran crucificándolo como lo hacía Roma. Para que él, crucificado en un madero, pagara por nuestras culpas, se hiciera maldición. ¿Entiende por qué Jesús en un momento determinado dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque donde está la santidad de Dios no puede estar la maldición. Y el Padre tiene que dejarlo solo por un momento para que lleve esa maldición sobre él. Pero lo bueno es que no se quedó en la muerte, sino que el hecho de la resurrección marca un cambio en ese pacto. Por eso dice, para que él llevara esa maldición y esa bendición prometida de Abraham nos alcanzase también, aún a los que no pertenecemos a ese pueblo. ¿O usted sabe por sangre si es descendiente de Abraham? ¿Alguno es judío o algo así? ¿Semita o no? Como no sabemos cuál es nuestro origen, entonces tenemos que recurrir. Lo único que sabemos es que todos descendemos de Adán. Y Adán está muerto espiritualmente. Y en esa herencia usted también está muerto espiritualmente. ¿No? Entonces, me perdí por un momento. Cuando dice que convence, el Espíritu convence, vamos a mirar lo que es convencer de pecado. ¿No? Que dice, lo primero que hacer es convencerlo de pecado. ¿Pecado por qué? Porque no creen en Jesús. Porque ya está ofrecido por Dios la redención a esa muerte espiritual. Y es por medio de Jesús. Entonces el pecado se constituye ahora no estar en Jesús. Porque Él es lo que ofreció el Padre, el sacrificio. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna, es decir, sea redimido de esa maldición y metido allí. No hay otro camino, ni la ley siquiera. Por eso cuando empieza el ministerio de los nuevos apóstoles, la mayor dificultad es con estos que creen que es por la ley, los que se llaman judaizantes en el libro de los Hechos, porque empiezan a perseguirlos. Y Jesús les dice, mire, los van a perseguir y los van a matar, creyendo que rinden culto a Dios. Y en todos los 12 discípulos que Jesús encomendó, digo 12 y usted dice, bueno, y Judas, no, es que después lo reemplazó Matías. Esos 12 murieron y usted mira la historia, atravesados a espada, quemados, decapitados. Se cumplió lo que dijo Jesús, los echaron de las sinagogas, no, ustedes no nos sirven, ustedes predican distinto, hágase de acá. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, por eso es tan importante reconocer la palabra. Eso es lo que hace el poder de la palabra de Jesús. Nos da el inicio para la promesa, que es que usted tenga vida espiritual. Cuando se recibe la promesa, el espíritu que estaba en usted muerto, ahora tiene vida espiritual. Eso se llama regeneración. Hay una transformación en usted. Y siempre usted tuvo una dificultad con su carne, lo que se llama la carne, que lo impulsaba a hacer lo malo siempre. Usted por naturaleza no es impulsado a hacer lo bueno, es impulsado a hacer lo malo. Que usted tiene una conciencia que lo ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo y usted dice, bueno, no me dejo desenfrenar tanto, pero esa carne sigue ahí. Pero cuando usted recibe la palabra de Jesús y tiene vida espiritual, ahora ese espíritu lo ayuda para que usted mate esas obras de la carne. Por eso una persona que ha creído en Jesús es transformado en su comportamiento. Porque ahora le ayuda a matar esas obras que son malas. ¿Sigue molestando la carne? Sí, pero el espíritu le ayuda. ¿Y ahora qué pasa sobre ese espíritu que tiene la vida? Sobre ese espíritu que tiene la vida va a pasar algo espiritualmente y es que puede venir ahora sí el espíritu mismo de Dios. Ya no es el espíritu de nosotros, el espíritu de Cristo que está en nosotros, sino que es el Espíritu Santo que viene a morar en su interior. Entiende que ese acontecimiento es demasiado grande. Y ahorita lo vamos a leer porque es demasiado grande. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es revelarnos todas las cosas. Mire lo que dice 2 Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Mire, usted puede leer todo en la casa, todo el capítulo, pero desde el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando una persona se convierte al Señor, ¿qué es lo primero que pasa? El velo se quitará. Es decir, va a haber una revelación, ¿no? Yo siempre que tengo de ahora este tema me acuerdo de Soledad, porque ella en los estudios dice, pero es que ahora yo entiendo. ¿Es mi virtud? No, es que ella pudo ver, conoció al Señor. Se abrieron sus ojos porque se convirtió al Señor. Entiende que convertirse al Señor, porque muchas veces en una iglesia le dice, repita conmigo, ¿no? Le hacen hacer una oración. O sea, no predicaron el evangelio durante todo el culto, pero al final le dice, repita conmigo. Y entonces la persona se va creyendo que haciendo una oración ya se convirtió al Señor. Pero no le predicaron el evangelio. Y entonces Romanos 10 dice, ¿cómo van a seguirlo si no hay quien les predique? Si no hay que se lo presente. ¿Entiende por qué es tan importante la predicación? La predicación tiene que enfocarse en Jesús. Porque es conocerlo a Él lo que nos hace salir de la muerte espiritual. Es por ese conocimiento. Y no solamente sucede eso, sino que dice, pero cuando se convierta el Señor, el velo se quitará porque el Señor, ¿quién es? Es el Espíritu. Y fíjese que cuando usted mira en la Reina Valera, aunque en el griego no hay diferencia entre E mayúscula y minúscula, cuando hablan del Espíritu Santo normalmente lo colocan con E mayúscula. Cuando hablan del Espíritu del hombre es E minúscula. A veces le pegan, no todas las veces. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso va a decir, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Está hablando.
Así, ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu que está en Dios? ¿Por qué se quita el velo? Porque ahora puede venir el Espíritu Santo y se abre todo ese conocimiento. ¿Entiende? Que viene el Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee en Hechos 1 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y ahorita vamos a ver cuál es ese poder. Para testificar en todo lugar. Para que se le quite ese miedo de decir, hablar de Jesús, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Y aquí va a hacer un paréntesis. Tenemos que mirar las personas que ya creyeron en Jesús y que dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues sigue el bautismo. Bautismo en agua, que es tan importante. Después tenemos que hablar del bautismo en agua. Entonces tenemos que mirar. Si usted dice, yo ya creí en el Señor, yo de verdad tengo la certeza que tengo que hacer, pues bautícese. Si no se ha bautizado, pues puede hablar con nosotros y programamos una nueva fecha para unos bautismos. Y después de eso va a venir el Espíritu Santo sobre las personas. Bueno, miremos lo que dice. Bueno, ¿qué sucede cuando viene el Espíritu Santo? Miremos lo que dice Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2. Me gustaría tener más tiempo. Yo no sé por qué el tiempo se pasa tan rápido. Hechos 2, desde el versículo, leamos desde el 14. Si usted lee desde el 1, habla de la venida del Espíritu Santo, o sea, el cumplimiento de la promesa. Porque, mire, desde el 1, mire lo que dice en el 1, dice desde el 4, Esas son palabras de Jesús resucitado. Dice, y estando juntos, o sea, Jesús se reunió con sus discípulos resucitado, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, otra vez esa promesa que viene desde Abraham, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, específicamente el día 50, cumpliendo la fiesta de Pentecostés. Es hermoso. Y después en el 2, cuando ya vino, entonces usted lee desde el 1 hasta el 12, es la manifestación del Espíritu Santo sobre los creyentes. Dice, estaban unánimes juntos, reunidos, y vino como un viento recio y lenguas de fuego que se manifestaron sobre ellos, y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, porque había hombres de todas las regiones, y ellos hablaban en su propia lengua, y ellos decían, ¿y esto es porque hablan en nuestra lengua? ¿Por qué les podemos entender? Porque el Espíritu les daba esa capacidad. Y unos decían, no, es que están borrachos. Entonces se tomaron ahí sus vinos y empezaron a hablar en hebreo. No, mire, y era muy temprano para eso. Mire, entonces ahí sigue el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, si las 9 de la mañana. Mas esto es dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entiende que la angustia que tengo que hacer, Señor Jesús, invoque. Él es el único que le puede dar vida espiritual, no hay otro. Santa Sofía, San Francisco de Asís, Virgen Santísima, no puede. ¿Que es Virgen Santísima? Sí, pero que lo puede redimir, no. Porque dice solamente en el nombre de Jesús hay redención. Solamente en ese nombre, no hay otro nombre. Y fíjense que cuando él terminó de predicar, ¿cuántos se convirtieron? Por la predicación de Pedro, una sola predicación, y 3,000 personas recibieron el evangelio. Porque Pedro tenía una erudición grande para explicar las escrituras, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios está obrando en él. ¿No es que él es el que convence? Porque, mire, uno tiene un problema. Uno dice, ay, pero es que yo qué le predico.
No, ¿cómo le hablo? Deje que el Espíritu hable. Si usted se dispone, el Espíritu va a hablar a través de usted. Por eso el Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice esto, hablaba del Espíritu que habían de recibir, porque no había venido el Espíritu Santo, los que creyesen en Él, porque Él todavía no había sido glorificado. Por eso dice, mire, es necesario que yo sea glorificado, es decir, que Él ascienda, tome su lugar y yo les envío el Espíritu Santo, ¿no? Y es un poder incalculable, es muy grande. A veces nosotros creemos que es como una fuercita que viene allí, algo que no es tan evidente. Pero no, mire lo que dice, terminemos Efesios 2, les queda tarea leer Romanos 8. Entonces, mire, ahora hay dos cosas que le van a ayudar a usted. Lo primero es que si usted creyó en Jesús, su espíritu ahora tiene vida. Una parte de ese espíritu que Dios le dio a usted, o sea, está en usted. Ese espíritu lo va a ayudar a combatir las obras de la carne. Entonces lea Romanos 8. Sí, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo está en ellos. Nadie lo puede condenar. Lo primero que dice, nadie lo puede condenar. ¿Entiende eso? No se deje condenar. ¿Por qué? Ay, pero es que yo sigo siendo malo. No, pero entonces la sangre de Cristo, entonces no tiene el valor, o sí tiene el valor, o la está menospreciando. Entonces un día sí me hace salvo y otro día no, o sí pagó o no pagó. ¿Qué tal el banco? Usted paga su deuda y lo llaman, oiga, usted todavía tiene aquí un crédito. Sí, señor, pero yo ya pagué la última cuota, ¿o no? Mire el certificado. Ay, qué pena. Porque tal uno, ay, usted todavía debe, ay, bueno, sí, mañana voy y les pago otra vez. Pues no tendría sentido. En Cristo Jesús ya pagó. O morir Cristo otra vez. Ya pagó. No se deje condenar. Porque es su sangre, no su capacidad. Porque siempre estamos pensando, ay, pero es que yo no soy tan bueno. Usted nunca va a ser bueno. Pero Cristo sí. Y Él pagó por su pecado, ¿entiende? Ya nadie lo puede condenar. Nadie se puede atrever a condenarlo. Porque se ve con Él, no con usted. ¿No es que Él es el que pagó? Y lea el Salmo 2, a ver el que se mete con el Hijo, ¿en qué se mete? Lea el Salmo 2. Miren lo que dice Efesios 1. Se me quedaron muchos versos, pero bueno, Señor, Efesios 1 ya les digo, es del 18 creo. Ese poder a quien se le otorgó, Efesios 1, versículo, desde el 15. Sí, desde el 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entiende que esto lo está escribiendo yo creo que Pablo con una sonrisa en la boca. Escuchando yo de que ustedes ya han creído, que se están congregando, que son iglesia. Entiende que eso es lo más, mire, para un predicador o para una persona que predica el evangelio, eso es lo más, es la plenitud de la existencia. Por eso yo le puedo decir, cuando está escribiendo esto, Pablo dice, yo creo que él se sonríe, escribe, y entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él. Sé que ahí se pifió porque ese espíritu sí es el Espíritu Santo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, miren qué es lo que va a hacer. Le alumbra sus ojos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No menosprecie esa herencia. Dice, ay, bueno, Señor, sí me gusta esa herencia tuya, pero si me dieras otra acá en la tierra sería chévere. No, y se la cambio, como entiende, porque después Dios va a decir a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Porque Esaú tenía la bendición. Y Jacob le dijo, yo tengo una cosa mejor que esa bendición, un plato de lentejas. Hágale. Y se lo aborreció. Usted se quiere hacer aborrecer de Dios, menosprecie su bendición. ¿Y a quién amó? Mire, con todo lo engañador que era Jacob, porque todas las triquiñuelas que hizo con la mamá, era un engañador. Y a él es el que ama, porque amó la bendición. Entonces dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿De qué está hablando? Pues del Espíritu que le está entregando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu a usted? Darle la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La fuerza de Él es su Espíritu, no usted. La cual operó en Cristo. ¿Qué poder es ese?
No, dice la cual operó en Cristo resucitándola de los muertos. ¿Tiene poder? Sí, aún puede levantar a los muertos de la tumba, porque Jesús estuvo muerto físicamente, es decir, dejó de respirar biológicamente, pero el poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. ¿Eso es poderoso o no? ¿O es que es normal que alguien vaya a las tumbas y diga, oiga, levántese, vamos a dar una vuelta? Y se levanta. Pues ese es el poder que Dios está otorgando a la iglesia. Por eso llama la superinminente poder de su grandeza, ¿cierto? Operó y de los muertos y los sentó a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no le tenga miedo ni a los muertos, ni a los ángeles, ni a nada de ninguna cosa espiritual puede contra ese poder. Amén. Y nosotros estamos temblando, ay, pero es que el diablo, ay, pero es que ese demonio. Pues hermano, no ha entendido que ha recibido un poder y una autoridad mayor. Que todo, miren, en el nombre de Jesús, dice Filipenses, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ninguna fuerza del enemigo tiene potestad. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No tenga temor, no tenga temor. Ay, pero es que eso está tan duro, mire las guerras, mire lo que va a pasar. Sí, pero Dios tiene control y tiene cuidado de usted. Porque no es que usted a la iglesia le costó un precio alto y por eso está advirtiendo. Bueno, y después va a seguir advirtiendo. Después dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. No, esto es hermoso. Tenemos más tiempo a seguir reflexionando. Ese es el espíritu que Dios ofrece para los que le aman. No se quede muertos espiritualmente. Anhele, clame. Reconozca esa situación. Así como si usted se quedara sin respiración ahorita. ¿No clamaría? Clame por su espíritu. Y sobre ese espíritu, Dios promete que le va a dar esa promesa del espíritu para que usted haga esa obra poderosa sin temor, honrando y dando gloria solamente a Él, porque Él solamente la merece. No es su capacidad, no es ni nuestra capacidad intelectual, ni la fuerza de la carne, nada, es todo de Él para que nadie se gloríe, dice Efesios. Nadie puede recibir gloria, solamente Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. Esto es lo que celebramos realmente. Su cuerpo partido, su sangre derramada, es la puerta de acceso para esa promesa de Dios. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que todavía está vigente la promesa. Así se llama la predica de hoy. Todavía está vigente. Recíbala, todavía está vigente. Todavía puede entrar. Mientras haya tiempo, porque el tiempo se acerca en el que ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Cuando venga Jesús ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Entonces vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Nosotros realmente hemos reconocido que en ti es que hemos respirado espiritualmente, Señor. Gracias porque escuchaste nuestro clamor cuando descubrimos esta situación en nuestra vida, Padre. Entonces ora con poder, Padre, para que los muertos resuciten espiritualmente, Señor. Que la palabra predicada por cada uno de mis hermanos, las fuentes que salen de su boca sean vida, porque tú eres el que convence de pecado, justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos a hacer esta obra que tú nos has encomendado, Padre. Te damos gracias en esta mañana por este privilegio, por poder recibir tu nombre, por poderte llamarte Padre nuestro, como dice Romanos 8, Señor. Es en ese nombre que podemos clamar, Abba, Padre, Señor. Que tu espíritu nos ayude en nuestro espíritu, que nos revele todas las cosas que están por venir, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir.
Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos.